Bueno, lo primero, obligado y sincero, agradecer a los compañeros de la Junta, ¿no? Que hayan traído este tema y también el haberme permitido colaborar con ellos durante todo este tiempo, ¿no? En un tema que me encanta. A vosotros, compañeros de la mesa, porque ha sido súper interesante vuestras presentaciones, y a María, porque además ha sido emocionante, ¿no? Todo lo que nos ha contado. Mi reto es hacerlo en 20 minutos y va a ser como imposible, así que es un tema denso, un tema profundo, pero voy a tener que ir casi sobrevolando. Entonces, para empezar, decir que la defensa de los derechos viene inherente a la rehabilitación psicosocial, nace con ella también, ¿no? Entonces, la rehabilitación nace con la defensa de los derechos. Yo también me he permitido, como Juan, porque también soy mayor, hacer arqueología de la rehabilitación y irme a los documentos y escanear aquellas fotocopias del programa de los servicios sociales alternativos a la institucionalización psiquiátrica, que ya recogían en su filosofía de atención el derecho, ¿no? a ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no? De las personas a las que se atendían, y en sus principios de atención. También se recoge en el programa, ¿no? En el plan de atención social del 2003 al 2007, y esto es especialmente relevante comentarlo porque estos documentos son previos a la Convención, con lo cual la rehabilitación viene ya de serie, ¿no? Con un firme compromiso con la defensa de los derechos. Esto se venía haciendo, como comentábamos ayer, en los procesos individualizados, cuando una persona era objeto de alguna discriminación, acompañándole en ese proceso, ¿no? De empoderamiento para que pudiera reivindicarlo, en acciones un poquito más del día a día de los centros, cuando había que ir a un centro cultural para que dejaran que se inscribiera a una persona, cuando había que dar la cara y explicar cuando había oposición vecinal a la apertura de un recurso, o cuando en algunos momentos tenías que ir para que el responsable de la entrada, del acceso a la piscina, les permitiera entrar sin la necesidad de ir con un acompañante, y en otras muchísimas situaciones. De una manera mucho más específica en las acciones de sensibilización y de lucha contra el estigma, de las que también hemos hablado. ¿Qué trae la Convención? Pues, bueno, pues es un hecho muy relevante la firma del tratado, al margen de lo histórico de que sea el primer tratado internacional del siglo XXI, ¿no? Y es que a partir del momento de la firma de la Convención, estudiar, tener un trabajo, formar una familia, vivir de manera independiente, deja de ser algo deseable y positivo para la recuperación de las personas y pasa a constituirse un derecho. Y un derecho que, cuando la Convención entra en nuestro ordenamiento jurídico, puede y debe ser exigible y denunciable. Entonces, esto es lo que fundamentalmente nos aporta, además de una guía mucho más concreta y mucho más específica que nos puede servir de referencia, ¿no? En cuáles son las discriminaciones más frecuentes. Cuando además un país ratifica el protocolo facultativo, abre la puerta a que se le examine internacionalmente sobre el estado del cumplimiento y del desarrollo del ejercicio de esos derechos, lo cual es especialmente importante, porque a pesar de que los tratados estén ahí, ¿no? Es verdad que dependen muchas veces su desarrollo de las voluntades de los gobiernos, ¿no? De las voluntades políticas y de la sensibilidad que cada gobierno tenga, y lo estamos viendo también, cómo llegan gobiernos con menos sensibilidad que están poniendo totalmente, ¿no? En retroceso muchos de los derechos. No me voy a detener en esto, y mira que me gusta, ¿no? Y ya lo sabéis algunos de cómo se desarrollan los exámenes, pero España examinan si se cumple la Convención y luego globalmente, periódicamente, el estado de todos los derechos en su conjunto en los diferentes tratados. Es interesantísimo entrar a ver los documentos y están los enlaces en los que los podéis encontrar. A los estados les instan a que haya datos, ¿no? Datos estadísticos y datos de estudios que permitan hacer, ¿no? El punto de partida, poner el foco en el punto de partida y en el desarrollo, en el ejercicio de esos derechos. Y luego dices, ¿y quiénes son los personajes, ¿no? Los que participan en estos exámenes y en este seguimiento? Pues hay tres ámbitos. Está el ámbito gubernamental, los gobiernos tienen que ir y dar explicaciones con los, pues con los medios, los organismos en los que decidan depositar esa tarea. También tienen que participar organismos no gubernamentales independientes que estén acreditados para hacerlo, y luego la sociedad civil en su conjunto, y en particular, evidentemente, las personas afectadas, ¿no? Y las asociaciones que las representan o colectivos que estén vinculados.
El gobierno tiene que proporcionar estadísticas, estamos en una fase en la que el Plan Estadístico Nacional tiene que actualizar los datos porque se funciona con la encuesta de edad del 2008, ¿no? Y ahora estaba previsto la actualización de esos datos. El organismo independiente en España para el seguimiento de la Convención es el CERMI, que desde el año 2008, en el que entra en vigor, elabora anualmente informes sobre el estado de esos derechos, que también es interesantísimo leerlos. ¿Qué ocurre, no? Ya lo ha apuntado antes María, el CERMI recoge el colectivo de personas con discapacidad, pero ese colectivo es muy diverso. No son lo mismo las vulneraciones y las barreras que se encuentran las personas con una discapacidad física o sensorial, las que se encuentran las personas con una discapacidad intelectual o el colectivo de personas con diversidad o con discapacidad psicosocial. Los informes del CERMI, que también lo decía. Antes también habéis comentado, ¿no?, lo de que culturalmente la sociedad está poco animada a la participación, ¿no?, que socialmente no estamos preparados para ello y estamos un poco así, ¿no?, esperando a ver qué nos dicen, a ver cómo quedan las cosas, ¿no?, a ver qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Pero el modelo social de la discapacidad que recoge la Convención nos llama a que seamos nosotros los agentes activos que contribuyamos a la eliminación de esas barreras. Por lo tanto, tenemos que dar un paso adelante, no podemos estar esperando a ver qué es lo que nos cuentan que tenemos que hacer. Es por esto, ¿no?, que una asociación como la madrileña de Rehabilitación, que lleva también en sus estatutos desde el inicio la promoción y defensa de los derechos, que está muy vinculada a una red de atención que lleva 30 años en el ejercicio de la actividad, ¿no?, pues parece unos elementos, ¿no?, que conjugan muy bien para que nos planteemos si podemos hacer una reflexión desde una perspectiva de lo que teníamos y tenemos, ¿no?, con esa perspectiva de mirar también hacia atrás lo que se ha hecho, que nos permita reflexionar sobre la situación actual y orientarnos hacia el futuro. Esos informes, ¿no?, que podemos elaborar tienen que hacer esa revisión, como os decía, con perspectiva, recoger datos, y tenemos datos, porque tenemos datos en las memorias, ¿no?, tenemos datos en los estudios que se han realizado, ¿no?, y podemos también elaborar posibles indicadores de cuestiones que a futuro podamos querer recoger que vayan en esta línea, ¿no?, reconociendo los avances, denunciando las barreras y también, ¿no?, planteando propuestas de futuro. Bueno, pues el objetivo es en 20 minutos que deciros que tenemos un reto y que ese reto que tenemos, pues intentar motivaros para que lo hagamos juntos, ¿no? Es casi más difícil contarlo en 20 minutos que hacerlo, pero bueno. Podríamos revisar un montón de derechos y es absolutamente imposible hacerlo, con lo cual yo voy a intentar ir sobrevolando un poquito con esos elementos que os decía, de un poco de perspectiva, un poco de datos, un poco de futuro. En el de las mujeres no lo puedo hacer mejor de lo que lo ha hecho María, con lo cual yo no voy a entrar nada más que en recordar que tenemos datos. Está en la tesis de Juan y de Marga, que yo creo que han sido personas que su contribución a la eliminación de las barreras ha sido enorme, ¿no?, y que eso lo tenemos que recoger, porque nos han puesto la perspectiva de género en muchos casos en nuestras cabezas y en los recursos, ¿no? Nos tendremos que cuestionar, ¿no?, por qué las mujeres, o en general los hombres y las mujeres, pero en concreto también las mujeres, por qué ese derecho a la maternidad, ¿no?, muchas veces se ve muy limitado y a veces atendemos a mujeres que ya tenían hijos, pero si una mujer nos dice que quiere ser madre, ¿no?, pues a lo mejor encuentra unas barreras mucho mayores para poder hacerlo. En el tema de la toma de conciencia, pues tampoco me detengo. Tenemos desde el año además 2011 recopiladas todas las acciones de sensibilización y quizá en lo que podríamos avanzar es en hacer un análisis más profundo de todas ellas, que nos oriente en cuáles son las que mayor impacto social han tenido, para que nos permita optimizar nuestros esfuerzos a la hora de orientarnos en las acciones a desarrollar en el futuro. Sobre el artículo 12, pues claro, este es el artículo que es en el que más observaciones y con más reiteración e intensidad nos ha hecho el comité. ¿Por qué? Porque es la llave de los derechos, es el derecho a ejercer derechos, ¿no? Y el comité lo que nos dice es que en España se estaba abusando, ¿no?, de la restricción en el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad y que predominaban las tutelas, que son elementos jurídicos, ¿no?, que le permiten a una persona actuar en sustitución o por representación, y que eso no debía ser así y eso es contrario a la Convención.
que además esas medidas se adoptaban y apenas se revisaban, ¿no? Que era algo que quedaba ahí para siempre y que no eran ni proporcionales ni adaptadas, ¿no? Se decía a raíz de la Convención que las modificaciones de la capacidad de obrar tenían que ser un traje a medida. Bueno, si es un prêt-à-porter, nos damos con un canto en los dientes, porque a medida no lo son, ¿no? Y ese es un reto. Aquí ha habido numerosísimas, bueno, hay muchísimas cosas para contar. No hay datos, aunque parezca mentira, España cuando hace esa revisión no puede proporcionar datos de cuántas personas tienen restringida la capacidad de obrar. A veces hay datos indirectos, los que pueden proporcionar las fundaciones tutelares en sus memorias, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas que tienen una restricción de la capacidad de obrar están tuteladas en el ámbito familiar, con lo cual no hay manera de saber el alcance para poder ver el impacto. A partir del año 2017 hay una proposición no de ley para que se recojan todos estos datos y estadísticas, ¿no? Y se pueda ir viendo el impacto que puede ir teniendo la Convención. Desde el año 2011 España se comprometió en el plazo de 6 meses, ¿no?, revisar su Código Civil para adaptarlo a la Convención, y no ha sido hasta octubre de este año pasado cuando se ha anunciado que ya está el anteproyecto. Un anteproyecto que tendremos que estudiar a fondo, que tendremos que seguir su trámite parlamentario para ver qué alcance tiene y en qué queda. Y un elemento muy importante que nos tiene que servir de referencia para el papel que podemos adoptar las asociaciones es que tanto Fundación Manantial elevó su propuesta, ¿no?, a esas modificaciones, y la AEN lo lleva haciendo tradicionalmente con una calidad. Entendemos que es una asociación que tiene otro ámbito, que tiene muchísimos más miembros y profesionales muy expertos, ¿no?, pero ya lo han hecho en la reforma del Código Penal y han influido notablemente en el avance de los derechos, y también lo han hecho en la reforma del Código Civil. Por supuesto, las valoraciones del anteproyecto pues son distintas, ¿no? Si había posiciones que decían que la Convención, que nuestro Código Civil era acorde a la Convención, que lo único que había era que potenciar la tutela, la curatela frente a las tutelas, pues esos no eran muy partidarios de tener que hacer cambios. Había otras posiciones mucho más avanzadas que decían que ni siquiera las curatelas, tal y como se están ejerciendo en muchas ocasiones, eran acordes a la Convención, que había que hacer una revisión más de fondo. Entonces, en todo ello, pues evidentemente hay distintas posiciones que debemos seguir y estar al tanto. Nosotros sí tenemos datos. Gracias al esfuerzo de todos hemos podido recopilar, tanto en el año 2015 como en el 2018, y lo más importante no es entrar en los datos, que no voy a poder, sino que tenemos datos y que eso nos va a permitir conocer el impacto. Sabemos que en torno a un 15% de las personas, este dato quizás esté un poquito sobreestimado porque puede haber personas que estén en más de un recurso, y que lo que nos dice el comité es real, que predomina en un 80-20 la proporción de tutelas frente a las curatelas. Tenemos además la distribución por los tipos de recursos, que esto ya es más ajustado a las realidades para poder ir viendo la evolución. Tenemos analizados los datos por perspectiva de género, como también nos dice el comité, y en esto cabe decir y felicitarse, ¿no?, de que las mujeres no tienen una situación peor que los hombres, ¿no? De las mujeres atendidas existe casi la misma proporción, ¿no?, de hombres y de mujeres. Quizá se empieza a ver, ¿no?, más curatelas, más parciales frente a totales en ellas, y también tenemos recogidos los datos de reintegración de la capacidad de obrar. Esto es especialmente importante porque en este anteproyecto de reforma del Código Civil parece que no queda muy claro qué es lo que vamos a tener que hacer. Las personas que tienen una sentencia previa a la reforma no se sabe si se van a revisar de oficio o si van a tener que solicitar la reintegración y la nueva valoración de su capacidad de obrar, con lo cual ahí tendremos que estar atentos para ver qué hacemos, ¿no?, para ver el alcance. Con esta reforma del código también tendremos que ver en qué se transforman las figuras que teníamos, porque se apuesta más por no judicializar demasiado los apoyos, ¿no? El documento de la AEN se manifestaba claramente a favor, ¿no?, de utilizar otras medidas de apoyos naturales, la guarda de hecho, las voluntades anticipadas, los poderes preventivos, la autotutela, ¿no?, todo lo que no judicializaba los procesos, y luego intentando que los procesos tengan muchas mayores garantías y que sean mucho menos las restricciones. En cuanto al artículo 14 y al artículo 15, son artículos en los que las observaciones son también muy relevantes y muy serias, ¿no? A España le dan, le dicen observo con preocupación, ¿no?, que es el lenguaje
del derecho internacional, que es decir, oye, que a ver qué estáis haciendo, ¿no? Sobre el tema de las contenciones, sobre el tema de los internamientos involuntarios, la sobremedicación, etcétera, 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 ¿no? Es verdad, ¿no?, que hace años la desinstitucionalización podría haber parecido una utopía, ¿no? Y es real. Entonces, con la perspectiva del paso del tiempo, seguramente se podrá avanzar también, sin duda, en estas otras observaciones, ¿no? Habrá que estar pendientes y atentos, porque igual que en la desinstitucionalización funcionó mejor en aquellos sitios donde se desarrollaron alternativas, pues también hay que pensar en qué alternativas se le van a dar para resolver estos problemas. Hay que estar atento tanto a experiencias españolas que ya existen, ¿no?, de implantación de las voluntades anticipadas, de unidades de hospitalización abierta, ¿no?, de programas de decisiones compartidas en el tratamiento farmacológico, y por otra parte las experiencias internacionales en quienes ya abordaron estas cuestiones y vieron cómo efectivamente, por ejemplo, esas contenciones se podían reducir e incluso eliminar. En esto nosotros, ¿qué tenemos o qué podemos hacer? Nuestros recursos son abiertos, las estancias de carácter voluntario, las personas no solo dan su consentimiento a un plan de atención, sino que participan de su elaboración. Pero nosotros somos profesionales críticos y somos profesionales muy exigentes, y nuestros equipos quieren que nuestras prácticas respondan a los mayores niveles de exigencia ética. Entonces, claro que estamos abiertos a revisarlo todo, ¿no? Y necesitamos probablemente más formación en derechos humanos, más formación en ética, porque el método, probablemente los principios de la ética y el método deliberativo nos puede ayudar a mejorar nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Pero ayer no se hablaba de los programas de psicoeducación, ¿no? Cuando se ponen nombres muy largos y luego se reducen, pues a veces se pierden aspectos esenciales, ¿no? Entonces, si el programa de los servicios sociales alternativos era los chicos de la rehabilitación, el programa de Abelardo, pues el programa de psicoeducación, autoadministración del tratamiento y prevención de recaídas se quedó en psicoeducación, y a lo mejor nos hemos olvidado de que el objetivo y el elemento esencial era la prevención de recaídas, ¿no? Y que la prevención de recaídas, ¿cómo no va a seguir siendo algo sustancial y vigente? Las personas que vienen a los centros no quieren recaer lo menos posible, y que eso, si pasa, sea menos intenso y dure menos y tenga menores efectos. Entonces, desde ahí seguramente nosotros también podemos, ¿no?, aprovechar para avanzar en que, además de que la información tiene que estar actualizada, pero eso ya tenía también que estarlo, ¿no?, porque desde el año 90 hasta el 2019 ha avanzado el conocimiento. Es responsabilidad de los profesionales estar actualizados en el conocimiento, ¿no?, que tiene fundamentación y evidencia, para compartirlo con las personas que desde su experiencia tienen que buscar la manera de entender lo que les ha pasado, ¿no?, de hacer su modelo de explicación de lo que les ha ocurrido, establecer su plan de prevención de recaídas, que podemos complementarlo, y ya tenemos algunas experiencias, al modo de las voluntades anticipadas en el ámbito sanitario, ¿no?, de los planes de actuación en crisis. ¿Cómo quieren que los profesionales actuemos si tenemos que apoyarles en esos momentos, ¿no? ¿Quién quiere que les recuerde? ¿En qué momento considera que alguien puede tomar una decisión si su capacidad para hacerlo en ese momento se ve interferida? Y desde esta manera creo que ya está pasando, y probablemente podamos potenciarlo más. Creo que contribuiremos, y estamos contribuyendo, seguramente solo hay que buscar los datos y aportarlos, a la disminución de las hospitalizaciones, tanto voluntarias como involuntarias, y desde el abordaje, ¿no?, de nuestras intervenciones, desde el modelo, la teoría de la vulnerabilidad, cuando las personas son menos vulnerables al estrés y recaen menos, seguramente se tiene que estar avanzando, y se avanza en la disminución del tratamiento psicofarmacológico, ¿no?, en que se ajusten las dosis a las mínimas dosis terapéuticas, ¿no?, y se aborde así también el tema de la sobremedicación. Bueno, en el tema de la salud, se dijo ayer también, ¿no?, la comorbilidad, ¿no?, y la mortalidad es elevadísima.
y evidentemente se han abordado como de manera separada, ¿no? La salud física, la salud mental, y hay que hacer un abordaje integral y nosotros tenemos que colaborar en ello. Ayer otro compañero traía el tema de la sexualidad. Evidentemente la sexualidad es un elemento más de la salud y también tendremos que abordarlo porque seguramente es algo en lo que también, ¿no? se está dejando en un plano secundario, ¿no? En muchas ocasiones. Tenemos buenas prácticas, ¿no? La OMS también alerta sobre la importancia de hacer intervenciones en la prevención del suicidio, y la red tiene un grupo de trabajo que nos está formando continuamente, ¿no? Y trasladándonos buenas prácticas, y en esta línea podemos seguir. Es una preocupación compartida. En el Congreso de julio vimos, ¿no?, cómo le preocupaba a muchísimas personas y hubo bastantes ponencias el tema de la salud física, y ahí tendremos que avanzar en cómo evaluamos, en cómo promovemos. Muchas veces es en el acompañamiento individual y otras veces tiene que ser con acciones en el medio, porque no son igualmente atendidos o se producen esas discriminaciones que evidencian tan magníficamente los compañeros de Andalucía en su vídeo, cuando uno llega con una pierna rota y como tiene un problema de salud mental llama al psiquiatra, ¿no?, en la urgencia, y ese tipo de cosas. En el tema del trabajo hay compañeros que los acabo de ver además, ¿no?, y están por ahí, que son pioneros y que podrían abordar esto con muchísimo más conocimiento, pero es importante que los profesionales más jóvenes sepan que las oportunidades actuales no son producto de la casualidad, ¿no?, y son más bien producto del esfuerzo, ¿no?, el resultado del trabajo de muchos años. Si hay un ámbito en el que hubo que planificar el camino, elaborar la carretera, diseñarla, señalizarla y recorrerlo desde cero, es en el ámbito de la integración laboral de las personas con un problema de salud mental, ¿no? En este tiempo y en este recorrido, muchos de estos compañeros tuvieron que llamar a la puerta, a veces de fundaciones que estaban trabajando en el ámbito de la integración laboral de las personas con discapacidad, para que aceptaran, para que admitieran y favorecieran que se incorporaran las personas con un problema de salud mental, porque otros colectivos lo tenían bastante más fácil que ellos, ¿no? Hemos visto el desarrollo de legislación, una legislación que podríamos también valorar si ha ayudado y cómo lo ha hecho. También nos puede parecer que es de siempre, pero hubo un momento en el que para poder trabajar tenías que renunciar a la discapacidad y a la prestación que estuvieras recibiendo, y esa legislación permitió un poco, ¿no?, que uno pudiera retomar esas prestaciones si el proceso de integración laboral no avanzaba como se esperaba. También el que fuera compatible cobrar una prestación, son bajas, ¿no?, con la posibilidad de tener un trabajo a tiempo parcial, ¿no?, de una duración temporal o un contrato por horas, ¿no?, a tiempo con una jornada más reducida. Esto nos ha permitido, ¿no?, y podemos analizar la experiencia de la incorporación de los TAI, los preparadores laborales, ¿no?, cómo hay otras oportunidades de empleo, ¿no?, nosotros sabemos, y ahí Abelardo tenía los datos calentitos esta semana, nos trajo los datos de integración, imposible hablar de ellos, más del 60%, quizá tenemos que entrar en el análisis profundo de la calidad de ese empleo, ¿no? También tendremos probablemente que analizar de qué manera. Nosotros sabemos que la integración en el mercado laboral ordinario es posible, porque durante muchos años ha sido la única que había, ¿no? Entonces, los apoyos que se están desarrollando probablemente tienen que ser dirigidos para las personas que más dificultades tienen, ¿no? Porque el derecho al trabajo es el derecho al trabajo para todos, con independencia de las dificultades. A cada persona habrá que darle los apoyos que necesite, ¿no? Y ahí tenemos mucho trabajo por desarrollar adelante. Estamos de enhorabuena en que los objetivos del milenio, ¿no?, aquellos que tenían una perspectiva de 2015, recogían que había que adoptar medidas para favorecer la incorporación de la mujer y de los jóvenes al trabajo, y los objetivos del desarrollo sostenible, que tienen la mirada puesta en 2030, dicen que a esos dos colectivos de mujeres y jóvenes se tienen que incorporar también las personas con discapacidad. Con lo cual, desde ahí seguramente surgirán nuevas oportunidades que tendremos que estar atentos a evaluar y analizar. Termino, María, de verdad. La participación política. Estamos de enhorabuena, ¿no? Por fin ya podemos decir que en diciembre se publicó en el BOE la derogación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que permitía la restricción del sufragio a personas en sentencia judicial.
¿Qué es lo más relevante de todo esto? Evidentemente que ya todos van a poder votar y aquí sí que no va a haber que hacer nada, más allá de lo que tenemos que hacer todos, de ver si estamos en el censo electoral, ¿no? Y de reclamar si no lo estamos. Porque por una cosa que se llama el Ministerio de la Ley, que es como lo del Ministerio del Tiempo, ¿no? Pues quedan sin efecto las restricciones que estuvieran en las sentencias anteriores, ¿no? Es muy importante aquí tener como referencia, igual que antes os decía, la AEN es una referencia para la defensa de los derechos enorme, y aquí es muy importante también tener como referencia las acciones que han desarrollado los colectivos de la discapacidad intelectual, ¿no? Han llevado la bandera de esta causa. Esto ha supuesto denuncias, llevándolas hasta el Tribunal Supremo, ¿no? Que yo también pensaba que cuando una ley entra en el ordenamiento jurídico, los jueces al día siguiente no la aplican, pero ahí resulta que no, ¿no? Que a los jueces también hay que formarles y hay que sensibilizarles. He visto cómo a veces organizaciones que preparaban un evento, ¿no?, sobre la convención, invitaban estratégicamente a un juez del Supremo que iba a tener que pronunciarse, a ver si escuchaba lo que allí se decía, y de esa manera se lograba sensibilizar. Bueno, pues se superaron todas aquellas argumentaciones que venían en las sentencias de la influencia indebida, de la incapacidad para elaborarse una posición fundamentada, que a los demás no nos pedían, pero a las personas con discapacidad sí, ¿no? Hay que estar también atentos a que a veces las propuestas de ley, ¿no?, recogen cosas que no son directamente respetuosas con los mandatos de la Convención, y en este proceso se vio cómo hubo alguna propuesta que pudo prosperar, en la que, recogiendo la jurisprudencia del Supremo, lo que decía era que modificaran la ley electoral para que tras un examen algunos pudieran votar, y eso era un auténtico disparate, ¿no? Ha sido después cuando se ha dicho que todos pueden votar y que ese artículo es absolutamente contrario. Entonces, nuestro papel es muy importante, ¿no? Porque ahí también todos estos colectivos han hecho su presión y su trabajo de concienciar a los partidos políticos de qué era lo que debían llevar en sus propuestas, y de también un poco concienciarnos a todos. Pues nada, se acabó, que podríamos seguir, que hay muchos más derechos que podríamos profundizar, y que si os ha motivado un poco, pues bien, pues seguido.